¿cómo están? Qué alegría saludarles y encontrarnos de nuevo en este canal, Ramiro Salas Blog. Al principio, cuando inicié este canal, se llamaba Raza y Juancho, luego se llamó Raza A3 y ahora se llama Ramiro Salas Blog. Y ya, decidí dejarlo Ramiro Salas Blog. Y este día les quiero compartir una conversación a distancia, evidentemente, que tuve con Fray Marcos García. Con Fray Marcos vivimos un tiempo muy bonito dentro de la orden. Estuvimos en el mismo grupo de formación, en la misma comunidad de formación, por decirlo así, y juntos nos preparamos dentro de este proceso de vida religiosa y vivimos muchas experiencias también cantando juntos, predicando juntos. Bueno, y por eso hoy quiero compartirles con ustedes una serie de preguntas que en torno a esto de la pandemia surgió hacerle, y quiero compartírsela a ustedes para que escuchemos el qué nos tiene que decir sobre toda esta realidad que está sucediendo, también cómo vivir la fe en medio de todas estas realidades. Entonces, Marcos, bienvenido, hermano, qué alegría saludarte y tenerte en este espacio. Hola Ramiro, amigo querido, hermano en la fe y en la orden también, Ramirito. Gracias por tomar en cuenta a este nombre. Mi nombre es Fray Marcos Julio García Sánchez, de la Orden de Predicadores. Soy fraile dominico. Hace ya bastantes añitos atrás. Pertenezco a la provincia de Nuestra Señora del Rosario, vicariato de España en este momento. Antes era del vicariato de Venezuela, pero bueno, tienes allí, tú sabes, de asignación y de cambios. Ahora estoy en Ávila, España, y es un placer estar contigo. Qué bueno, Marquitos, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, quiero preguntarte, o cuéntanos, ¿cuándo y cómo supiste que tenías vocación? Yo supe que tenía vocación cuando estaba en primaria. Recuerdo que veía a las dominicas venezolanas porque soy alumno de ellas, y yo decía, yo no sabía que había sacerdotes religiosos, tipos de congregaciones, órdenes, estaba muy pequeño, pero sí decía que yo quería ser sacerdote o religioso, pero como ellas, decía yo, ¿no? Veía que pasaban hermanas de otros colegios de la misma congregación de ellas y se saludaban con un cariño, y eso a mí me llamaba la atención, por la fraternidad, la alegría, compartir esa unión que había entre ellas. Bueno, ya como en sexto grado me gustó una niña, pero eso no prosperó, y después en bachillerato quise ser psicólogo, trabajador social o periodista. De hecho, salí un tiempo de la orden para estudiar periodismo y locución, y laboré en algunos medios de comunicación. Por eso se me da un poquito mejor el tema del desenvolvimiento en las redes sociales y esto de los medios de comunicación. Pero sí supe que tenía vocación desde muy pequeño. Inclusive estuve tentado a quedarme fuera una vez que pedí permiso para estudiar y trabajar, y le ganó más la vocación a la vida religiosa, pienso yo. Súper, Marquitos. Yo también supe sobre los dominicos y sobre esta comunidad religiosa y esta experiencia de la Orden de Predicadores también a través de religiosas dominicas de Santa Catalina de Siena, Montelíbano. Allá yo conocí la orden con el Colegio Rosario, porque el Colegio Rosario ya era mixto, y digo era porque pues, ya es un colegio diocesano, ya las hermanas no están allá, pero fue una experiencia muy bonita, y también conocí la orden a través de las dominicas, y desde allí conocí también esa opción que Jesús me llamaba a hacer, ¿no? La opción por el reino de Dios, que en ese tiempo estaba discerniendo si era dentro de la comunidad o fuera, y que bueno, me permitió también entrar a la comunidad, venir a Bogotá y bueno, conocer a muchas personas, y entre esas a ti. Gracias, Marquito. Y la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo das fe de que Dios existe? ¿Cómo doy fe de que Dios existe? Por medio de la fe. Yo soy una persona que desde pequeñito me he dado cuenta que Dios está en cada detalle de la vida. No hace falta comprobaciones científicas como las que pide muchas veces el mundo hoy. El ser humano hoy día tiene ciencia y tecnología avanzada, tiene todo lo que quiere a la mano. De hecho, nos estamos comunicando, yo desde Ávila, España, y tú desde Colombia. Tenemos redes sociales, y todavía sigue insatisfecho, todavía sigue anclado en sus propias miserias. Doy fe de que Dios existe cuando las personas más sencillas, aquellas que no tienen ni siquiera un grado de instrucción académica alta, por medio de demostraciones sencillas y humildes, me hablan de un Dios cercano, humilde, un Dios que se hace pobre como nosotros, tan pobre que es capaz de encarnarse en esta humanidad. La única religión que tiene un Dios encarnado que se baja desde su altura es la nuestra, en Jesús de Nazaret. Y eso me llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención esta carta de San Pablo, cuando dice que en todo se pareció a nosotros el Señor, menos en el pecado.
y puedo dar fe de que Dios ha estado, está y estará siempre cada vez que nosotros le queramos sentir y sentir esa presencia a nuestro lado. Es ya parte de la disposición que tengamos, aunque la iniciativa la pone Él. Yo puedo palpar a Dios en todas partes. De hecho, hay algunos videos que han salido últimamente. Después de que entramos en esto de la cuarentena, se me ocurrió un día, tomé la guitarra, hice un video de 1 minuto, la gente lo comenzó a pedir y todos los días he grabado un video de 1 minuto para las redes sociales. Y la predicación es muy contextualizada, es de cosas que pasan a diario donde yo he podido ver la presencia de Dios. Y es que si a Dios no lo vemos en el otro, que es la imagen más visible de la creación de ese Dios que Jesús nos enseñó a llamar Padre, creo que estamos perdiendo el tiempo. Lo veo a cada instante, en cualquier persona, pero sobre todo en el que sufre, en aquella persona que aún teniendo muchas cosas no tiene paz en su corazón, por ejemplo, en los niños que están muriendo de hambre, en los niños con falta de atención, en las personas que son abusadas y que abusan de la dignidad humana. Creo que yo desde pequeño he visto a Dios en cada detalle de mi vida. Puedo dar fe de que existe en cada detalle de mi vida, en cada transcurrir, sobre todo en las noches más oscuras. Ahí es donde más me he dado cuenta que está presente. Marquitos, y cuando piensas en Dios, ¿cómo te lo imaginas? Mira, yo de pequeño me imaginaba a Dios como un ancianito. Pues porque siempre lo pintan con la chiva blanca. Ahora que uno cuando va estudiando, a veces me pongo a leer a Santo Tomás de Aquino, y cuando dice Santo Tomás que deja de escribir la Suma Teológica, que deja de escribir todo, porque dice, nada de lo que ha escrito, nada de lo que yo me imaginaba se compara a una visión que tuve, ¿no? Entonces yo digo, los santos, los que tienen, como Santa Teresa de Jesús, que tenían esas transverberaciones, creo que se llama, y esas visiones místicas que dicen que han quedado totalmente prendados de tanta belleza. Santo Tomás resume a Dios, el concepto que le da es belleza, bondad y verdad. Entonces, ¿cómo nos imaginamos, por ejemplo, un ser entre belleza, verdad y bondad? Algo indescriptible. Pero sí me lo imagino como un soplo fuerte que te motiva. También me imagino una energía tan fuerte que te abraza y que te hace sentir amado, aceptado y protegido. Así me lo imagino. Sin embargo, no dejo a veces, ya que me lo preguntas, de imaginarme a un Dios también exigente, que nos llama a dar lo mejor posible. Si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer bien, lo mejor posible de nosotros, a entregarnos con alegría y con total, sin guardarnos nada para nosotros. Y creo que de eso se trata. A lo mejor fue algo de lo que vio el provincial en este fraile que pudiera ser como un gancho para muchos jóvenes con inquietud. Y es eso, yo le digo a los jóvenes, si te vas a entregar, entrégate como eres, porque el Señor no está pidiendo de ti lo que tienes, sino lo que eres. Y entonces me imagino un Dios que nos está abrazando a todo aquel que se deja amar, por supuesto, también por Él. Quiero hacerte una pregunta en la que hay dos preguntas realmente. Primero, ¿cómo vives tus compromisos religiosos día a día? ¿Y qué sentido tiene ser cristiano hoy en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo? Bueno, mira, yo te puedo decir que muchos frailes, no solamente en este convento, en muchas de nuestras comunidades, nuestros conventos han entrado casi que en crisis. No solo los frailes, sino las hermanas, porque no tienen Eucaristía diaria, porque no podemos comulgar diariamente, porque se nos están terminando las hostias, porque cualquier tipo de cosas que vaya a veces más encima de la norma que otra cosa. Yo te puedo asegurar que también otro grupo y muchos de los consagrados han vivido aún más en este encierro su compromiso con el Señor dentro de su vida consagrada. Porque se han descubierto tan débiles y vulnerables, tan necesitados de ese mismo Dios al que ellos predican, que muchas veces por estudio, por tener altas responsabilidades dentro de la vida religiosa, nos creemos, como decimos en términos criollos, los papaupa del cuento, casi que los papás de Dios. Y ahora en este encierro hemos descubierto que ese Dios se quiere hacer sencillo en nosotros. Nos ha permitido de alguna manera no podernos tocar físicamente en el abrazo, por ejemplo, de la paz, pero con un gesto, una sonrisa nos hemos sentido cercanos. Los compromisos de la vida consagrada tienen que ser los mismos con coronavirus o sin coronavirus. Solo creo yo que esta pandemia nos ha enseñado a cumplir
más que por la norma, por ese deseo entrañable que tenemos nosotros, los que hemos optado por esto, con recta intención, cumplir desde el amor, desde el soplo del Espíritu. Creo yo que así vivo yo, por lo menos, y he visto que mis hermanos viven su compromiso de vida consagrada. Bueno, yo creo que el sentido ahora de vivir la vida cristiana lo recobra cuando nos sentimos iglesia. Mucha gente se queja hoy día de que por qué los templos están cerrados. No, la pregunta es, ¿por qué las iglesias están cerradas? No, la iglesia no está cerrada. Porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo y no podemos estar cerrados. Están cerrados los templos por razones obvias. La fe no riñe con la sensatez ni la lógica, ¿sí? Eso no es contrario una con otra. Y fuésemos muy faltos más bien de tentar a Dios y faltos de fe si nos pusiéramos a retar, por ejemplo, las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias de salud. Es por el bien nuestro. Y si nosotros somos una iglesia que avanza en pro vida y en bien de unos con otros, pues lo primero que tenemos que hacer también es ser obedientes, afinar el oído a las autoridades de cada país que dicen no salgamos por ahora si no hay necesidad, ¿sí? Pero la iglesia en este momento está viviendo encerrada en total libertad. En estos días un señor en una entrevista me decía, me he sentido completamente feliz y en libertad gracias a sus videos que me han hecho recapacitar que mi libertad viene desde dentro y no se acoge al encierro de cuatro paredes. Qué lindo lo que dices sobre reencontrarnos con el Dios del amor. Quizás hoy perdemos mucho de vista, ¿no? Esa definición tan hermosa, tan sucinta, pero tan amplia y profunda a la vez que hace Juan sobre Dios, y es que Dios es amor. Y nosotros podernos encontrar y reencontrar con ese Dios que es amor da sentido completamente a la fe y a la vida que vivimos. Muchas gracias, Marquitos, por recordarnos esta experiencia profundamente cristiana y a la vez profundamente humana de ver y experimentar a un Dios como amor, como un Dios eternamente amor. Muchas gracias, Marquitos. Y bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con tus tiempos de ocio. ¿Qué haces tú en este tiempo de aislamiento? ¿Qué haces tú en esos tiempos de ocio? Mira, esa pregunta de tiempos de ocio parece mentira, pero ahora cuando hemos tenido más tiempo, entre comillas, libre, no, a mí a veces no me rinde. Yo, pues les cuento, yo vivo en un convento muy grande, desde hace 2 meses y tanto. Llegué casi con el coronavirus a esta comunidad y esto es un monasterio que data de 1480 y tantos, en la época de la Edad Media y también en la época del descubrimiento de América. Y aquí, alrededor de 1600, pues partían frailes de formación para América y para Asia, sobre todo para Asia porque yo pertenezco a la provincia de Rosario, que fue fundada con la intención de ir a evangelizar Oriente. Y ahora están retornando frailes de Venezuela, de Asia, de todas partes, ya muy mayores. El menor de mi comunidad tiene 70. Y aquí hay abuelitos de 90, de 92 años, de 80, de 78, que están algunos muy enfermos en silla de ruedas. Entonces yo, cuando no voy a animarles con la guitarra a la Eucaristía, voy a leerles algo en un libro. Cuando no voy les cuento chistes, cuando no voy les corto el cabello, cuando estoy con el prior que está muy pendiente de ellos y todos los hermanos que están menos ancianos o un poco más jóvenes que ellos, pues tratamos de hacerle la vida un poco más llevadera. Y aparte de eso, me enviaron por acá para la responsabilidad de promoción vocacional con un equipo, pero ninguno de los frailes asignados aquí para el equipo ha podido llegar, por razones obvias. Hay uno de los frailes que es más joven, que está estudiando en Roma teología. Hay otro que estaba en Roma en la curia general, que ahora fue asignado acá y que va a ayudar en la promoción. Hay uno que es párroco cerca de una ciudad de Madrid. Hay otro que está prestado de prior a otro convento y estoy yo, que estoy recién llegado de Venezuela, enterándome, empapándome de algunas cosas, cómo se manejan las cosas acá. Entonces me pongo a escribir el proyecto de la promoción, a abrir redes, a atender a uno que otro chico que tiene inquietud. Y ahí se va el tiempo, a grabar videos, a responder entrevistas, pues por la formación que tengo de comunicador, porque se han dado cuenta por las redes sociales de la participación activa que mantengo con predicaciones, con encuentro de jóvenes y todo. Entonces, muy poco tiempo.
Cuando hay algún tiempo de ocio, me gusta tocar guitarra, que tú lo sabes que interpreto no tan bien como tú, pero compongo alguna canción, he escrito algunos poemas en esta soledad. Hay uno que se llama Mi soledad y yo, otro que se llama Me tomé un café conmigo mismo en este tiempo de cuarentena. Cuando tengo tiempos de ocio, como te digo, que son bastante pocos, son muy pocos. Wow, Marquitos, claro, claro, no, tú tienes un montón de cosas y soy consciente de ello y sé también del gran talento musical también y de esa sensibilidad poética que tienes, así que algún día de estos podemos hacer otra charla para que simplemente nos muestres todo aquello que ha emergido de tu interior y de esa relación con Dios y que lo conviertes luego en música, en poesía y en predicación. Gracias, Marquitos. La siguiente pregunta, Marquitos, tiene que ver con lo que tú piensas sobre la muerte. ¿Qué crees que pase en el instante en el que uno deja este mundo? Y bueno, ¿y cómo te imaginas el más allá? Bueno, mira, es bastante fuerte esa pregunta porque no deja de producir miedo y temor. ¿Quién no le teme? ¿Quién no le teme a la muerte? Yo conocí una señora muy espiritual en San Cristóbal que en una nota de voz que la tengo guardada me decía: Fray Marquitos, guárdeme este secreto, pero me da miedo este paso. Y murió a los días. En estos días, bueno, recién que comenzamos esto de la cuarentena, que no podemos salir y todo, teníamos un fraile aquí enfermo. Yo casi no compartí con él, pero pude guardar un video de él que le grabé limpiándole la habitación y todo, ya muy anciano. Y se notó que le caí en gracia y lo hice reír 2 días antes de que muriera. Un sábado en la mañana me llama uno de los padres del convento que subiera y estaba en el piso, pues le había dado un infarto en la madrugada, murió. Un hermano, cooperador de estos de antes. En los 2 días que compartí más con él, porque yo estaba recién llegado al convento y apenas lo vi 2 o 3 veces porque tuvo una bronquitis muy fuerte y parece ser que tenía problemas del corazón. No era diagnosticado con COVID-19, pero estaba muy débil debido a los antibióticos. Bueno, yo lo toqué, le dije al padre: sí, está muerto. Llegó Guillermo, que es el enfermero que cuida aquí a los frailes, luego llegó Juan, luego llegó el prior, y llegaron las personas que tenían que llegar en ese momento. Esa noche yo casi no dormí, pensando en ese paso. Puedo decir que ha sido una de las noches en las que he sentido más pánico en mi vida, no miedo, pánico, porque esto estaba hasta aquí, respirándonos aquí a todos. De paso me entero a los días que murió otro fraile. Después que muere un fraile que no conocí, joven. Después que hay un fraile estudiante hospitalizado en Valencia, España. Y que eso nos seguía respirando aquí. Y en las noches yo casi no podía dormir. Hasta que una noche, Ramiro, yo me senté en la orilla de la cama, me puse a rezar el rosario y me vinieron estas preguntas. ¿Qué le debes a la vida? ¿A quién le debes? Dinero, favores. Y después pregunté: ¿y a quién le debes amor? Y muy duro, porque me di cuenta que hay familiares míos a los que yo tengo tiempos que por X o por Y no le escribía o no lo llamaba. Y me enteré de que un primo tenía cáncer. Me esmeré mucho, me he esmerado, iba a decir, muchísimo en que consiga sus medicamentos. Desde aquí le he podido ayudar. Esa fue la lección que me dejó tener a la muerte tan cerca. Porque Dios no nos va a preguntar cuánto le debiste o cuánto le debías o cuánto pagaste, sino cuánto amaste, cuánto te diste a los demás. Yo estoy totalmente seguro de eso. ¿Qué creo que va a pasar? Ese examen, para mí, desde el punto de vista fideísta. Y créeme que desde que pensé, no le debo a nadie, he amado inmensamente a mi madre, que me dio la vida, a mis hermanos, he estado para mis amigos, para la gente que ha requerido algún tipo de ayuda. Estoy siempre dispuesto a ayudar porque encuentro mi razón de ser fraile, más que usar un hábito, llamarme fray con ese antenombre. La razón mía de ser consagrado y de ser fraile es sentarme y escuchar a alguien que necesita ser escuchado. Y cuando yo analicé mi vida y me sentí feliz de haber vivido estos 42 años, créeme que puede la muerte llegar en cualquier momento, que me iré en paz. Y bueno, ¿y cómo te imaginas el más allá? Yo siempre he tenido muchos dolores físicos, a veces articulares, después de la chikungunya y todo esto que te conté del testimonio de enfermedad. Con las hernias lumbares he tenido que lidiar y aprender a vivir desde hace casi 10 años con ese dolor todos los días, todo el día. El día que me tomo algo para que no me duela tanto, ese día me siento en el paraíso. El día que yo veo, por ejemplo, hoy le corté el cabello a un hermano mayor, verlo sonreír
y ver que me dijo que se sentía bien después que le corté el cabello, yo me imagino el más allá así, en una eterna paz, en una eterna sonrisa, en un abrazo que nunca se termina, en un amor que es inimaginable para nosotros en este plano terrenal, que es el amor de Dios mismo. El poder ver a esa luz incandescente que no nos opaca ni nos encandila, sino que nos permite vivir también en esa luz. Así me imagino yo el paraíso. Como dice la canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, pues, y puede ser que estén creyentes y no creyentes, qué sé yo. Pero me lo imagino totalmente impregnado del amor supremo, de lo bueno, verdadero y bello, como define Santo Tomás de Aquino a Dios. Oye, Marquitos, tremendo eso que dices, ¿no? Esa pregunta tan definitiva para la vida de un cristiano y debe ser también de un ser humano en general, y es: ¿a quién le debes amor? Y hay una frase muy bonita de un santo, ¿no?, que dice: al atardecer de la vida me examinarán del amor, ¿no? Y también es un canto también muy tradicional de la iglesia, que dice: al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Y tiene que ver con esa pregunta que tú te hacías, ¿no? Y es: ¿a quién le debo amor? ¿A quién le debo amor? Debe ser muy difícil terminar la vida y encontrarse con que le debemos amor a alguien. Tremendo. Es mejor siempre vivir cada día como si fuera el último, y cada día amando más que ayer y quizá menos que mañana, ¿no? O sea, es un amor intenso y que cada día va más en crecimiento. Qué bonito. Muchas gracias, Marquitos. Y la otra pregunta que te quiero hacer tiene que ver con un testimonio o una anécdota de tu vida, quizás algo reciente o no tan reciente, no hay necesidad, pero que nos puedas contar donde viste a Dios más real que nunca, donde viste a Dios meter la mano por ti y defenderte. Mira, yo, como te dije, yo he tratado que toda mi vida me hable de Dios, en los detalles más pequeñitos, como en esos videos que a veces grabo de 1 minuto, bueno, leo el Evangelio y me pongo a pensar y recuerdo alguna anécdota donde Dios ha estado presente. Pero dentro de mi vida ha habido muchos. Hace alrededor de 3 años yo estuve muy mal de la columna, y eso acarreó otras enfermedades, del estrés, porque estaba también encargado de rector de un colegio en Venezuela, los problemas políticos, sociales o socioeconómicos en el país, el enfrentamiento que yo tenía con el gobierno por las injusticias. Todo eso me llevó a que me diera herpes zóster. Además había salido de chikungunya y zika seguidos. Las defensas se bajaron tanto que la fiebre llegó a 40, me tuvieron que hospitalizar. Yo estaba recién pidiendo el permiso. El superior de ese momento no entendió que era un permiso por salud, interpretó como otra cosa lo que yo quería. Yo estaba totalmente seguro de que yo tengo vocación, pero necesitaba pedir permiso por mi salud física, en fin. Mi hermana me agarró, me llevó a la clínica, me hospitalizaron, me tuvieron en emergencias, deliraba. El médico dice que lo que recuerda de mí era que yo decía: dejen a Dios ser Dios, y que yo decía: gloria a Dios. Yo no recuerdo, porque la fiebre, dice mi hermana que es enfermera, llegó a 40, más de 40, saltaba de la camilla. Una vez que sanaron lo de el herpes y esto, llega, por supuesto, que es una clínica privada, una factura. Yo no tenía comunicación con los frailes en ese momento. Llamé a mi superior y lo único que me dijo fue: ¿y ahora cómo va a ser? Recuerdo que le colgué el teléfono porque me dio más rabia. Soy humano. A lo mejor era una pregunta que no venía con maldad, pero yo me sentía solo, en esas soledades que uno a veces experimenta y que es muy propio que las tengamos, porque ahí es donde vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, y vamos a saber que tenemos hermanos que nos aman pues desde el amor que Dios mismo le ha infundido, y otros que nos aman por otras razones y no es su culpa. Pero en ese momento pues yo sí dije: oye, estoy aquí. Le dije a mi hermana y a mi sobrina que salieran de la habitación. Yo quería pensar un poco, y recuerdo tanto que llegó el administrador, me dice: padre o fraile, mire, esto es lo que usted debe. Yo dije: ¿cómo voy a pagar yo esto si no tengo dinero? En ese mismo instante me llamó un señor que yo acompañé con su esposa, en esta de las parejas que yo acompañaba espiritualmente, y me dice: fraile, lo he pensado desde esta mañana, ¿dónde está? Que tiene días que no nos escribe. Bueno, le conté la situación y me dice: pues justamente le acabo de enviar tanto.
Y yo dije, ¿pero por qué? Me dijo, lo tenía en el bolsillo y pensé en usted y quiero hacerle ese regalo, porque usted nunca nos ha cobrado horas y horas que usted nos ha escuchado. Justo llama a un amigo de mi hermana que es inversionista en la bolsa de valores y tiene dinero y le dice a mi hermana, dile a Marquitos que muchas gracias por estar tan pendiente de mi esposa. La esposa había estado secuestrada y yo había estado con su familia haciendo oración, acompañándolos espiritualmente, y que les quiero hacer un regalo. Y le dice a mi hermana, te voy a depositar a ti tanto en la cuenta, eso es para él. Yo no lo estaba pidiendo. Y de repente miro hacia la ventana de la habitación de la clínica y hay un pajarito picoteando el vidrio de la ventana. Yo me siento, había una montaña, porque fue en Mérida, que tú conoces Mérida, que es una ciudad montañosa en Mérida, en Venezuela, perdón, muy fría, muy fresca. Y recordé aquel canto, yo no sé si tú lo recuerdas en el convento, que dice, te bendecimos Padre, Dios del cielo y la tierra, que dice que las flores del campo se visten más lindas que los vestidos de Salomón, ¿lo recuerdas? Que dice que Dios que se preocupa por las aves, y las aves no se sabe si ellas nosotros no sabemos si están conscientes de que existe Dios, y así no las deja de morir de hambre, mucho más a ti. Me vino a la cita bíblica en ese momento y yo dije, esto es obra de Dios. Y llegaron las hermanas dominicas con un regalo y con un sobrecito, y en el sobrecito venía otra. Y yo tenía un dinerito guardado, pues completé todo lo de la clínica. Ahí sentí la presencia de Dios más que nunca. Y pude además abrazar desde la distancia al fraile que me había dicho así, ahora qué vamos a hacer. Lo volví a llamar y le dije, padre, ya resolví, no se preocupe. Pero ¿cómo resolvió? Nosotros estábamos aquí viendo, no, tranquilo. Ojo, repito, en ese momento sé que no lo hizo con esa mala intención. Y también ellos estaban pasando en la comunidad por un momento muy difícil. Todo que sea para gloria de Dios. Ahí lo sentí bastante cerca. De hecho, ya lo cuento sin llorar, porque es una entrevista, pero siempre me ponía a llorar cada vez que pensaba en ese momento, porque lo sentí ahí conmigo. Oye, tremendo, Marquitos, qué historia y qué testimonio tan bonito. Muchas gracias por contárnoslos. Hay un predicador que me gusta muchísimo que dice que el testimonio llega primero que Jesús, ¿no? Haciendo referencia a algunos textos bíblicos donde antes de llegar Jesús a un pueblo, una comarca, bueno, en fin, al lugar donde él tenía pensado llegar, ya llegaba el testimonio y la gente comentaba sobre sus obras, y quizás el Espíritu Santo a través de eso suscitaba la fe en ellos, la fe en Jesús, que luego a través de esa fe permitían que Jesús al pronunciar su palabra divina y su palabra de poder pudiera hacer que el milagro se gestara. Entonces, gracias porque esos testimonios refortalecen la fe, ¿no? Esos testimonios hacen que la fe se renueve. Muchas gracias por compartirnos un poco de tu vida íntima a través de esas anécdotas y testimonios que hacen tanto bien a la vida espiritual y cristiana. Y bueno, la otra pregunta tiene que ver, Marquitos, con cómo han vivido ustedes, bueno, desde tu experiencia y también allá en España, que ha sido tan fuertemente golpeado por este coronavirus. ¿Cómo han vivido los párrocos la experiencia de los templos vacíos? Bueno, mira, sí he escuchado de sacerdotes, sobre todo de párrocos, que son los encargados primeramente de administrar sacramentalmente los templos, que muchos han entrado prácticamente en crisis. Pero también hemos visto el ingenio de muchos sacerdotes. Unos han puesto la fotografía de sus feligreses más cercanos, los otros han celebrado la Eucaristía utilizando las redes sociales, y eso está muy bien. Creo yo que es parecida a la respuesta que te daba en la anterior, que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. El templo simplemente es el recinto donde todos nos vamos a congregar día tras día, o por lo menos los domingos, para vivir el sacramento central, que es la Eucaristía, el compartir el ágape de amor. Pero mientras que tú en tu casa estás haciendo oración, mientras que yo estoy rezando el rosario aquí por Instagram, mientras que el otro está usando las redes como Facebook o Twitter para conectarse, en fin, mientras que estamos utilizando todas estas plataformas de redes sociales y nuevas tecnologías de la información y comunicación, mientras que muchas monjas de clausura que no tienen redes ni nada estén haciendo la vida contemplativa y orando unos por otros, estamos haciendo iglesia. Sí se siente un gran vacío, por supuesto, no hay que negarlo, que llegan los domingos. De hecho, me decía el párroco aquí en la comunidad estos días
que ya no se sabía qué día era domingo y qué era lunes, porque antes los domingos pues el almuerzo era un poco más tarde para esperar al que celebraba la misa de 1 de la tarde, que es la Eucaristía de mediodía aquí, y así comer todos en comunidad. Pues ahora pues se ha puesto el horario del almuerzo a la misma hora que todos los días, y pues siempre los domingos, tú sabes, marcaban como algo de diferencia a todos los días, ¿sí? Por las Eucaristías, por los bautizos, por todos los sacramentos. Sí se siente un vacío, pero yo digo que mientras que sintamos lo que he dicho siempre, que los templos son los que están cerrados, pero no tu corazón ni el mío, que somos iglesia, se puede reanimar uno en la fe y le da, más que fe, una gran esperanza en que pronto nos vamos a volver a congregar en el templo. Bueno, Marquitos, y ante todo esto, ¿cuál crees tú que es el futuro de la iglesia? Porque muchos escépticos dicen que la iglesia se va a acabar ante todo esto, porque ven la iglesia solamente como el lugar o el templo donde nos reunimos y donde celebramos nuestra fe en comunidad, pero no reconocen que la iglesia trasciende eso, ¿no? Trasciende los templos, los lugares, y que la iglesia también somos nosotros. Entonces, ¿cuál crees tú que será el futuro de nuestra iglesia? Mira, el futuro de la iglesia, volviendo a la respuesta que di de qué es iglesia, que la iglesia eres tú y soy yo, el futuro de la iglesia está en manos de los laicos, me atrevería a decir. Así que a muchos religiosos no les gusta esto, y que sobre todo los que todavía están tan empoderados en esa iglesia jerárquica, que tiene que existir, sí, que tiene que existir un patriarcado, que tiene que existir una responsabilidad de priorato, como en el caso de nosotros, por supuesto, porque sí, tiene que haber una cabeza siempre. Pero en el caso de la iglesia, yo creo que ustedes los laicos tienen mucho que decirle a la iglesia intra. Ustedes mismos están predicando constantemente, los que han optado por vivir una vida consagrada en el matrimonio, tienen muchísimo más que decirnos, ¿sí? Por su experiencia de vida, por el trabajo que se hace diariamente. Yo, cuando pedí permiso para estudiar comunicación social, le decía a las hermanas, es más difícil perseverar en la vida cristiana fuera, con el activismo que hay y las ofertas que nos hacen, que dentro. Porque dentro a veces nos acomodamos en la sillita y de ahí nadie nos mueve, y entramos en una zona de confort. Yo soy el prior, y soy prior aquí, soy prior allá, o síndico, qué sé yo, y vivimos una vida muchas veces chévere y más cómoda. No estoy diciendo que todos y que sea una ley que sea la que premie, pero sí siento que el futuro de la iglesia está en sus manos, en las manos de muchos laicos comprometidos que hoy día están hasta en sitios de misión, esposas, esposos, con sus hijos, hasta en sitios de misión. Eso es interesante. ¿Cómo vivir la fe desde casa? La fe se tiene que comenzar a vivir desde casa. Yo, como promotor vocacional, que he estado en equipos y he trabajado con el movimiento juvenil dominicano, siempre apunto a que las vocaciones nacen de la casa, nacen del hogar. Es el nido. Y la fe se está viviendo ahorita desde casa. Nos hemos dado cuenta que la iglesia de la que tanto hablábamos es esa iglesia doméstica. Papá, mamá, hijos. A veces está la mamá sola, a veces está el papá solo, pero siempre con un grado de representación de autoridad. Y creo yo que la fe se vive desde casa, desde el testimonio. Tú tienes una hija a la que tienes que ayudarle en la parte espiritual, siendo tú y tu esposa responsables de su formación espiritual y religiosa. Así como las parejas que tú eres responsable de la espiritualidad de tu esposa, y tu esposa tiene que ser responsable de tu espiritualidad y de tu vivencia sacramental en la doctrina que profesas. Entonces, la fe está llamada a vivirla intensamente desde allí, desde ese rincón que se llama más que casa, porque hoy vemos casas muy bonitas, casas en infraestructura, en hogar, eso se llama hogar. Y bueno, ¿y qué implicaciones tiene ser un religioso desde casa? Un religioso que está encerrado en su casa o en su convento, bueno, en fin, donde puedan estar los religiosos hoy en día. Mira que en estos días tuve una entrevista con un fraile muy joven que estuvo hospitalizado 15 días en la clínica allí en Valencia, en España, con COVID, de apenas 29 años, un fraile centroamericano, pero está haciendo sus estudios de teología aquí. Y yo le decía, ¿qué implicaciones ha traído el COVID para usted y para su comunidad? ¿Ha servido esto para predicar? Y me contaba un testimonio maravilloso que han vivido los frailes dentro de su comunidad.
Nosotros los frailes a veces nos vamos volviendo muy fríos unos con otros, ¿no? Vamos ni siquiera conviviendo muchas veces por el trajinar diario, ¿no? No por intención, sino por el trajinar, porque unos vienen de familias diferentes, de nacionalidades diferentes, qué sé yo. Y a través del tiempo, pues tenemos pocas demostraciones de afecto. Pero cuando las tenemos, también sé que son muy sinceras y son bonitas. Yo he vivido experiencias con frailes muy bonitas. Pero bueno, lo que te quería decir era que esto nos está llamando desde el convento, que es nuestra casa, a vivir una vida religiosa que a lo mejor nos viene bien y retomar esos 4 pilares que, por ejemplo, tiene mi orden como dominico: oración, estudio, vida en comunidad y predicación. Creo que es el momento propicio para que nosotros en este confinamiento vivamos de la oración, de estudiar, por supuesto de la vida comunitaria, y de aquí lanzarnos de nuevo a una predicación, como una reevangelización vamos a tener. El sentido que tiene ser religioso para todos en casa es ese reencontrarme con el Dios del amor. Pero más allá de una doctrina religiosa es hacer caso de las palabras de Jesús en los últimos evangelios. Nacer de nuevo en el Espíritu: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay que nacer de nuevo. Simeón le preguntaba: volver al vientre de la madre. Él se refería a nacer de nuevo del Espíritu Santo. Son mensajes de llamados continuamente a esa transformación espiritual que tendríamos que vivir. Ya queda poco para celebrar Pentecostés, pues que sea propicio para demostrar qué hemos hecho durante este confinamiento de casa y qué sentido ha tenido guardarnos en la casa para vivir nuestra vida religiosa, consagrada, pero sobre todo nuestra vida espiritual en comunión y comunicación con ese Dios del amor. Marquitos, ¿qué nos aconsejas tú para vivir la fe desde casa, la fe en casa? Como iglesia recomiendo volver otra vez a convertirme. Convertir viene de una palabra convertir, me doy vuelta. Volver a mirar mis fuentes, a propósito que está domingo aquí el vero volto, pero más allá de domingo y detrás de domingo está el Señor. Después está María Santísima, el testimonio de hombres y mujeres como Domingo, como Catalina de Siena. Volver a nuestras fuentes, al bautismo. Pues si bien es cierto que a ti, a mí, a muchísimos, a millones de católicos nos han bautizado y no hemos tenido conciencia en ese momento, lo hicieron precisamente para que desde ese momento iniciáramos una vida de iglesia. La recomendación como iglesia para mi iglesia es volver otra vez al Señor, volver nuestra mirada. Muchas veces estamos dentro del templo, pero no hemos vuelto la mirada al Señor. Muchas veces sentimos la voz de Dios a través de homilías, de acontecimientos, pero nos hacemos los sordos. Muchas veces hemos podido experimentar ese amor de Dios en cualquier acontecimiento cotidiano y sencillo que se nos presenta, y parece ser que todavía no nos ha hablado. Pues este confinamiento, que ha sido bastante largo y fuerte y que todavía tiene tela que cortar, creo que nos está llamando a eso, a una interiorización profunda y a una reconversión, a un redescubrirme como iglesia, ¿sí? A un redescubrirme como seguidor de Jesús y como ese hombre que alguna vez escuché, que pasó por la orilla, por mi camino. Yo estaba ahí en la orilla, fijó su mirada en mí, yo viendo a ver qué le daba, y seguramente él viéndome y diciéndome: yo no quiero nada de lo que tienes, porque lo que tienes proviene de mí, te quiero a ti. Pues quiere a una iglesia que se entregue, que se done como él lo hizo en la cruz. Quiere a una iglesia sencilla, humilde, y que desde la pobreza podamos gritar al mundo que tenemos la mayor riqueza del universo, que es sabernos amados por ese Jesús que hoy nos dice, como a la mujer pecadora: mira, ya no están, se fueron, no te condenaron, yo tampoco lo hago, vete en paz, pero con una advertencia: no peques más. Es decir, si yo a la palabra pecado le quito la letra C y le pongo la S, suena pesado. O si le pongo la G de gato, suena pegado. Ese es el pecado, lo que me pesa y lo que llevo pegado allí. Así que liberémonos de una vez por todas, sintámonos libres, con una conciencia clara, y sobre todo con una mirada siempre puesta en aquel que nos llama a ser iglesia, y haciendo iglesia nos permite saborear de su amor y de su misericordia.
Bueno, Marquitos, muchas gracias por aceptar la invitación de tener este rato de conversación, de charla, de comentarnos un poco sobre tu vida y conocerte un poco más, no solamente de tu historia de vida, sino de la historia de vida que estás escribiendo en este momento. Muchas gracias, Marquitos. Y bueno, quiero dejar que seas tú quien cierres esta conversación y este video dándonos tu bendición como un consagrado de Dios, como un siervo de Dios, como un discípulo de Jesús. Regálanos tu bendición y unas palabras para despedirnos a todos los que vemos este video. Ramiro, gracias por haber tenido mi nombre presente, como te dije al inicio, para que fuera parte de este proyecto tan bonito. Gracias por tomarme en cuenta. Como le dijo el centurión al Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de estar exponiendo mi vida, que es totalmente sencilla, sin cosas así como muy novedosas. Pero gracias, porque de esta manera estamos siendo y haciendo iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe a ti, a tu hogar, a tu niña, a tu esposa, a toda tu familia y a todos los que estamos de alguna manera poniendo nuestro granito de arena para que otro mundo, pensando en que otro mundo sí es posible, obstinados en lograr que haya otro mundo y que haya otra iglesia renacida desde su fuente, otra iglesia donde nos podamos acercar sin temor unos con otros y donde podamos llamarnos hermanos, porque al fin y al cabo Jesús nos enseña a llamar a Dios Padre. Bendiciones.